Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. Es una bendición muy grande para mí estar con ustedes en esta noche. É uma bênção muito grande para mim estar com vocês nesta noite. Y es un privilegio para mí tener la oportunidad de darle a conocer el programa de Dios para nuestro tiempo. E é um privilégio para mim poder dar a conhecer o programa de Deus para este tempo. Quiero leer una escritura Quero ler uma escritura y se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, verso 17. se encontra em Apocalipse capítulo 2, verso 17. Y dice así: E diz assim: el que tiene oído, oiga o que tem ouvido, ouça lo que el Espíritu dice a las iglesias. ouça o que o Espírito diz às igrejas. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, e dar-lhe-ei uma pedra branca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, e na pedra novo nome escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. En esta noche hablaremos sobre los hijos de Dios siendo alimentados. Nesta noite falaremos sobre os filhos de Deus sendo alimentados. Y para eso, E para isso, Él nos daría Ele nos daria el maná escondido. o maná escondido. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem tomar assento quem não ter vontade. En el libro del Éxodo, No livro de Êxodo, Dios le dijo a Moisés Deus disse a Moisés que tomara del maná que tomasse do maná y colocara en una vasija. e colocasse em uma vasilha. Éxodo 16. Êxodo 16. Verso 31 en adelante dice: Verso 31 em diante diz: y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado: llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um gomer dele e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná, e põe-no diante do Senhor em guarda para as vossas gerações. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho em guarda. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Ahora vean ustedes, Moisés mandó al pueblo, a Aarón, que colocara ese maná en el arca del testimonio. Agora vejam vocês, Moisés mandou a Arão que guardasse esse maná na arca do testemunho.
San Pablo también habla de esto São Paulo também fala disso en Hebreos capítulo 9, em Hebreus capítulo 9, verso 3 en adelante dice: verso 3 em diante diz: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Tras o segundo véu, Hebreos capítulo 9, verso 3 en adelante. Hebreus capítulo 9, verso 3 em diante. Tras el segundo velo. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Vamos a leerlo de nuevo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o lugar santíssimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. E sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ahora recordemos que el apóstol San Pablo dice que todas esas cosas eran la sombra de los bienes venideros. Agora recordemos que o apóstolo São Paulo falava que todas essas coisas eram as sombras dos bens vindouros, Siendo la sombra de los bienes venideros, sendo a sombra dos bens vindouros. encontramos Encontramos que ese templo que este templo representa el cuerpo místico del Señor Jesucristo, representa o corpo místico do Senhor Jesus Cristo, y el lugar santo de ese templo e o lugar santo desse templo es la etapa de la iglesia pasando por las 7 edades, é a etapa da igreja passando pelas 7 eras, en donde Dios envió 7 mensajeros onde Deus enviou a 7 mensageiros y alimentó a su pueblo en el lugar santo. e alimentou ao seu povo em lugar santo. Los mensajeros y las 7 edades fueron representadas en el candelabro de oro con 7 lámparas. Os mensageiros e Das as 7 7 eras foram representadas pelo candelabro com as 7 lâmpadas. Las 7 lámparas encendidas. As sete lâmpadas acesas. Ahí estuvo la iglesia del Señor Jesucristo en las 7 edades de la iglesia gentil. Aí esteve o Senhor Jesus Cristo nas 7 eras da igreja gentil. Y fueron alimentados E foram alimentados con la palabra com a palavra correspondiente para la segunda dispensación de la gracia. correspondente para a segunda dispensação da graça. La segunda dispensación A segunda dispensação de las 3 grandes dispensaciones. das 3 grandes dispensações. Ahora encontramos Agora encontramos que después del lugar santo que depois do lugar santo está el lugar santísimo, está o lugar santíssimo, donde Dios onde Deus habitaba, habitava, donde estaba la Shekinah, onde estava a Shekinah, donde estaba el arca del pacto, onde estava a arca do pacto, donde estaban los 2 onde querubines, estavam os 2 querubins, donde estaban las tablas de la ley, onde estavam as tábuas da lei, donde estaba el maná escondido, onde estava o maná escondido, la vara de Aarón, a vara de Arão, el incensario, o incensário, estas cosas sagradas essas coisas sagradas que Dios ordenó que Deus ordenou para el lugar santísimo. para o lugar santíssimo. San Pablo dice, São Paulo disse, de las cuales das cosas quais coisas no podemos hablar en detalle. não podemos falar em detalhe. Ahora, Agora,
en el tiempo de San Pablo, no tempo de São Paulo, porque él estaba porque ele estava en el lugar santo no lugar santo, del templo espiritual del Señor Jesucristo, templo espiritual do Senhor y Jesus, él tenía que hablar e ele tinha que de las falar cosas del lugar santo, das coisas do lugar santo, traer el mensaje trazer a mensagem para el lugar para o santo, lugar santo, y también los 7 ángeles e mensajeros, também os 7 anjos mensageiros, incluyendo a San Pablo. incluindo a São Paulo, Pero para el lugar santísimo, mas para o lugar santíssimo, el único que podía hablar en o detalles único que podia falar em detalhes era el mensajero era o mensageiro enviado enviado para el lugar para o santísimo, lugar santíssimo, y ese e es esse é el ángel del Señor o Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo, para alimentar para alimentar a los escogidos de aos Dios escolhidos de Deus, en el lugar no santísimo lugar santíssimo, con el maná com o escondido, maná escondido, con ese alimento espiritual esse alimento espiritual que no se comió el pueblo que não se comeu porque o povo, estaba escondido porque estava escondido en el lugar no santísimo. lugar santíssimo. Ahora ven ustedes, Agora vejam vocês, en San Mateo capítulo 24 em São Mateus capítulo 24, y verso 44 en adelante dice: verso 44 em diante diz: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Portanto, estáis preparados, porque o Filho do Homem virá na hora em que não pensais. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre sua casa para dar o sustento a seu tempo? Recuerden que la casa del Señor es su templo espiritual, Recordem que a casa do Senhor é o seu templo espiritual, su cuerpo místico, seu corpo místico, el cual pasa por 7 edades o qual passa por 7 eras, en la etapa del lugar santo, na etapa do lugar santo, y después entra e depois entra al lugar no santísimo lugar santíssimo, en la etapa na etapa de la edad de la piedra angular, da era da pedra angular, en la dispensación del reino, na dispensação do reino, en donde se le da al pueblo onde se dá ao povo el alimento o alimento que que corresponde corresponde para la dispensación del reino, para a dispensação do que es el que mensaje é a mensagem del evangelio del do reino, Evangelho do Reino, el cual estuvo escondido o qual esteve escondido de las edades de la iglesia gentil, das eras da igreja gentil, estuvo escondido esteve escondido del lugar no santo. lugar santo. Ellos sabían Eles sabiam que Dios tenía que Deus tinha algo escondido algo escondido que no estaba revelado que não estava revelado en el lugar no santo, lugar santo, pero sería revelado mas seria revelado en el lugar santísimo cuando llegara ese tiempo. quando chegasse esse tempo. Y allí estaría E ali estaria la Shekinah, a Shekinah, estaría la columna de fuego estaria a coluna de fogo manifestándose manifestando-se para esse tiempo para esse tempo en medio de los escogidos, entre os escolhidos, en esa edad nessa era del lugar do santísimo lugar santíssimo, de su templo espiritual. seu templo espiritual. Y ahí estaría E aí estaria un mensajero mensageiro dando el alimento, dando o alimento, el mensaje a mensagem correspondiente correspondente para ese tiempo, para este tempo, para la etapa para a etapa del lugar do santísimo lugar santíssimo, del templo espiritual del Señor templo Jesucristo. espiritual do Senhor Jesus Cristo. Dice así: Diz assim: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, quem é, pois, o servo fiel e prudente al cual puso su Señor sobre su casa, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para que les dé el alimento a tiempo? para dar o sustento a seu tempo? ¿El alimento a quiénes? O alimento a quem? A los hijos de Dios, en la casa de Dios, Na casa de Deus, en la etapa na etapa correspondiente correspondente para ese tiempo. para esse tempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Bienaventurado el siervo Bem-aventurado o servo que esté alimentando esteja alimentando en la casa de Dios na casa de Deus a los hijos de Dios aos filhos de Deus en el tiempo do tempo de la venida del Señor. da vinda do Senhor. Porque ese siervo Porque esse servo tendrá
terá la bienaventuranza más grande. bem-aventurança maior. Ese siervo Esse servo estará alimentando estará alimentando a los hijos de Dios aos filhos de con Deus el mensaje com o mensaje que corresponde que corresponde para el tiempo para el tiempo de la venida del Señor. da vinda do Senhor. ¿De qué les estará hablando? De que ele está falando? De la venida del Señor. Da vinda do Senhor. ¿Cómo qué? Como que é? Como león de la tribu de Judá, león de la tribu de como Judá, rey de como reyes rey dos reyes, y señor de señores. Senhor dos senhores. Y les estará anunciando Estará anunciando que la venida del Señor que a vinda do es Senhor para su edad é para a sua era. y para esa dispensación E para essa que dispensação ha comenzado que tem começado en la etapa na etapa del lugar do santísimo. lugar santíssimo. Bienaventurado aquel siervo, Bem-aventurado aquele servo, al cual cuando su Señor venga, ao qual quando o seu Senhor le vem, halle siendo así. o ache fazendo De assim, cierto os digo de certo vos que digo, sobre todos sus bienes le pondrá. e sobre todos os seus bens o porá. ¿Y qué significa eso? E o que significa isto? Significa Significa que así que assim, como cada mensajero como cada mensageiro, en cada edad em cada era, fue el instrumento del Señor foi o instrumento para esa edad para esta era, y será e será el mensajero o mensageiro con los escogidos com os escolhidos de cada edad, de cada era, los que juzgarán os que julgarão a la gente as pessoas de esa edad. dessa era. Así también Assim também, el mensajero o mensageiro, al cual su Señor ao qual seu Senhor, en su venida em sua vida, lo haya alimentando a su pueblo, o acha alimentando a los povo, escogidos de Dios, aos escolhidos con de ese man escondido, esse maná escondido, le pondrá o porá sobre todos sus sobre bienes, todos os seus bens, siendo un mensajero sendo um mensageiro dispensacional, dispensacional, le pondrá o porá sobre la dispensación sobre a dispensação del reino, do reino, y para eso e para isto le dará lhe dará todos los derechos, todos os direitos, sobre todos sus bienes, sobre todos os seus bens, le pondrá o porá por esa causa por esta causa, en la venida del Señor, na vinda do Senhor, con el librito abierto en su com mano, o livrinho aberto em sua mão, Él lo trae ele o traz a la edad à era de ese siervo fiel y desse prudente, servo fiel e prudente, porque ya las demás edades porque já as demais eras han terminado. terminaram. Por lo tanto, Portanto, al entregarle ao entregar-lhe ese librito abierto, este livrinho aberto, siendo el libro de la redención, sendo o livro da redenção, siendo el título de propiedad, o título de propriedade, siendo el librito sendo o livro que contiene todos los derechos tem todos os direitos de toda la creación, de toda a criação, contiene todos los derechos contém todos os direitos de todos los hijos de Dios. de todos os filhos de Deus. Al entregárselo, Ao entregá-lo, lo está colocando está colocando sobre todos sus bienes sobre todos os seus bens, para que los administre. para que os administre, Sobre todos sus bienes sobre todos os seus le bens, pondrá. o porá. ¿Para qué? Para quê? Para que los administre, Para que os administre, así como el administrado, assim como o administrou, la palabra, palabra, el mal escondido maná escondido, a los hijos de aos Dios filhos de Deus, en la edad de la piedra angular. na era da pedra angular. Y luego, E logo, al él darle ao ele dar el contenido o conteúdo de ese librito desse livrinho a los escogidos aos escolhidos, en el mensaje na mensagem que les da, que lhes dá, está compartiendo con ellos está compartindo com ele esa bendición tan grande esta bênção tão que el grande Señor Jesucristo le da que o Senhor Jesus Cristo lhe en la dá edad de la piedra na era angular, da pedra angular, en la etapa na etapa del lugar do santísimo, lugar santíssimo, del templo del Señor Jesucristo, templo do Senhor Jesus Cristo. y reinaremos con Cristo E reinaremos com 1000 años por 1000 anos para comenzar, y luego e logo por toda la eternidad. toda a eternidade. Los derechos Os direitos regresan regressam en este tiempo final, neste tempo final. los derechos Os direitos de todos los hijos de de Dios, todos os filhos de Deus y regresan e regressam al lugar santísimo, ao lugar santíssimo, donde está onde está la presencia a presença de Jesucristo en forma de columna de em fuego, forma de coluna de fogo, como estuvo como esteve en el templo que hizo Moisés no templo que fez Moisés y el que hizo Salomón, e no que fez Salomão, y ahora e agora en el templo del Señor Jesucristo. templo do Senhor Jesus Cristo. Jesucristo Jesus Cristo en forma de columna de fuego forma de coluna de fogo está está en el lugar no santísimo, lugar santíssimo, que es su trono que é o seu trono para reinar para reinar por el milenio pelo milênio y por toda la eternidad. por toda a eternidade. Esa es la edad eterna, Esta é a era eterna, con el trono eterno. o trono eterno. Y este trono eterno E esse trono eterno se manifestará se manifestará, y se materializará se materializará en el reino milenial y luego e logo en la nueva Jerusalén na Nova Jerusalém para toda la para eternidad. toda a eternidade.
Así es que nosotros estamos, Assim é que nós estamos, como hijos de Dios, como filhos de Deus, siendo alimentados sendo alimentados con la palabra que sale de la boca de Dios para la edad de la piedra angular, para la dispensación del reino, para a dispensação do reino, para la edad del lugar santísimo, del templo espiritual del Señor Jesucristo. espiritual do Senhor Jesus. Ese alimento espiritual Esse alimento espiritual es el maná escondido, é o maná escondido, el mensaje escondido, a mensagem escondida de las 7 edades de la iglesia das 7 gentil, eras da igreja, escondido escondida del lugar santo, lugar santo, en donde ministraron onde ministraram los 7 ángeles mensajeros, os mensageiros, pero escondido de ellos, pero abierto a nosotros que estamos en el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. espiritual do Senhor Jesus. Hemos pasado Temos passado el velo, o véu, estamos dentro del lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo, do Senhor Jesus, viendo la gloria del Señor Jesucristo a glória do Senhor manifestada en la edad de la piedra angular, en el lugar santísimo, y realizando así e realizando la obra correspondiente al fin del tiempo. o tempo final. Él está con nosotros Ele está conosco en nuestra edad, em nossa era, Él está con Ele nosotros está conosco en su templo espiritual, em seu templo espiritual, en el lugar no santísimo, lugar santíssimo, el lugar de su reposo. no lugar de seu reino. De ahí Daí no se moverá no se moverá a otra edad, porque no hay otra edad. porque não há outra. No se moverá a otro mensajero, porque no habrá otro Não mensajero. haverá outro mensageiro. No se moverá a otro lugar. Con nuestra edad Com nossa era se moverá se moverá a donde se tenga que mover. aonde se tem que mover, Con la edad del lugar com santísimo, a era do lugar santíssimo. Él Ele se manifestará, se manifestará, le hablará a su pueblo, falará ao seu povo, a sus escogidos, aos seus escolhidos, de entre los gentiles dentre os gentios, y también del lugar santísimo. também do lugar santíssimo, Desde su trono desde o seu trono, le hablará también al pueblo hebreo, falará também ao povo hebreu, porque él no tiene otro lugar. ele não tem outro lugar, Ese es el lugar este é máximo o lugar máximo del Señor Jesucristo. do Jesus Cristo, Y en ese lugar e nesse lugar estamos nosotros siendo alimentados con la palabra que sale de la boca de Dios para este tiempo final. para esse tempo final. Ese es Este é el maná o maná escondido que Él ha prometido que Ele prometeu para todos para nosotros. todos nós. No solamente de pan vivirá el hombre, Não somente de pão viverá o homem, sino senão de toda palabra que sale de la boca de Dios y de toda palabra que sale de la boca de Dios para nuestra edad, para a nossa era, la edad del lugar santísimo. a era do lugar santíssimo. Somos alimentados Somos alimentados todos nosotros para vivir por toda la eternidad, para recibir nuestra transformación, para recibir la fe, para ser transformados y ser raptados. sermos captados. Ese alimento espiritual, Esse alimento espiritual, siendo el mensaje sendo a mensagem del Evangelio del Reino, do Evangelho do Reino, que nos da a conocer que nos dá a conhecer el gran misterio o grande mistério de la segunda venida de Cristo, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, como el hijo de David, o Filho de Davi, sentándose en su trono, en el lugar santísimo de su templo espiritual, para luego sentarse en el trono allá en la tierra de Israel, el trono de David. no trono de Davi. Ese gran misterio Este grande mistério es revelado é revelado a nosotros a nós por el Señor Jesucristo a través del siervo fiel y prudente que nos da el alimento espiritual, el mensaje de Jesucristo enviado por medio de su ángel através de seu para anjo, todos para nosotros, todos nós, para los que estamos en el lugar santísimo, donde se reparte en la casa de Jesucristo, en el templo de Jesucristo, el alimento espiritual para los hijos de para os Dios. filhos de Deus. Y los hijos de E os Dios filhos de Deus
están estão siendo alimentados, sendo alimentados, no con pan literal, não com pão literal, sino senão con toda palabra que sale de la boca de Dios para el lugar santísimo y desde el lugar santísimo esse é o lugar santíssimo para todos los hijos de para Dios. todos os filhos de Deus. Ese es nuestro alimento, Este é o nosso alimento, la palabra que sale de la boca de sai da boca Dios de Deus, en el lugar santísimo lugar santíssimo para todos para nosotros. todos nós, Los hijos de Dios filhos de Deus, siendo alimentados. sendo alimentados. ¿Dónde? Onde? En la casa de Dios. Na casa de Deus. ¿En qué parte de la casa de Dios? Na casa de Deus, En el lugar santísimo lugar santíssimo del templo del Señor Jesucristo. templo do Senhor. ¿Con qué? Com quê? Con el maná Con maná. escondido. Escondido. El mensaje El mensaje del Evangelio del Reino, Evangelho do Reino, que es la voz de que é a Jesucristo, voz de Jesus Cristo, rugiendo como un león, como leão, y 7 truenos e 7 trovões, emitiendo sus voces. emitindo as suas vozes. Por eso del templo, Por isso no templo, del trono del Señor, do trono do Senhor, salen esos truenos. saem esses trovões, Es la voz de Es la Jesucristo. voz de Jesucristo. Los 7 truenos revelando el gran misterio de la segunda venida del Señor, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de dos señores. senhores, Y los escogidos, e os escolhidos, los hijos de Dios, siendo alimentados con ese mensaje, con esa revelación divina, divina, para así para assim tener, ter, recibir receber la fe, a fé para ser transformados para ser transformados, y ser trasladados ser trasladados, o ou raptados, raptados, y así e assim estar siempre con el estar Señor. sempre com o Senhor, Los hijos de os Dios filhos de Deus, siendo alimentados. sendo alimentados, Que que Dios Deus continúe alimentándonos continue nos alimentando, por medio del siervo fiel y prudente, através do servo fiel e prudente, su ángel mensajero, o anjo mensageiro, el ángel de o Jesucristo, anjo de Jesus Cristo, para la edad para a era de la piedra angular, para la edad del lugar santísimo de su templo espiritual. templo espiritual, Los hijos de os Dios filhos de Deus, siendo alimentados sendo alimentados, y bien alimentados con la palabra que sale de la boca de Jesucristo a través de su ángel o mensajero. anjo mensageiro, Dios nos bendiga Deus nos abençoe, y Dios nos guarde a todos. guarde a todos, Nos bendiga nos abençoe, con toda palabra que sale de la boca del Señor Jesucristo por medio através de su ángel mensajero. do anjo mensageiro, Con nosotros, nuevamente Miguel Bermúdez Marín, Miguel Bermúdez Marín, para concluir nuestra parte en esta noche. para concluir nossa parte, Será hasta mañana, Dios mediante. será amanhã, se Deus quiser, Tenemos- em São José. Será hasta mañana, Dios mediante, en San José. Será até amanhã, se Deus quiser, em São José. Para los que estén allí, Para os que estejam ali, continuaremos continuaremos dando a conocer dando a conhecer todo el programa divino todo o programa divino que corresponde para nuestro tiempo, correspondente ao nosso tempo, dándolo a conocer dando a en una conhecer forma sencilla, em uma forma simples, como Dios como Deus lo prometió o prometeu, a través de los tipos y figuras através dos tipos e figuras y e profecías profecias de sus santos profetas santos profetas y mensajeros del Antiguo y Nuevo do Testamento. Antigo e do Novo Testamento. Así lo daremos a conocer, Assim o daremos a conhecer, no con palabras não humanas com palavras humanas o de humana ou sabiduría, de humana sabedoria, sino senão con la palabra prometida de Dios prometida de Deus en la Escritura. na Escritura. Que Que Dios Deus nos bendiga nos abençoe con todas las bendiciones correspondientes al lugar santísimo de la casa de Dios. Y así e assim continúen los hijos de Dios siendo alimentados. Los hijos de Dios siendo alimentados. sendo alimentados. Dios nos bendiga y Dios nos guarde a Deus todos nos guarde a todos. en su casa, Em sua casa. en el lugar santísimo.